la base de nuestra fe o la base de la fe. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué no se manifiestan en nosotros las maravillas y los milagros y las cosas que aparecen en la Escritura que es para todos nosotros? Al que cree todo es posible. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué? Porque una cosa es cierta, la palabra de Dios no ha fallado. Vamos a leer. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Esto está en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. En un estudio anterior vimos este versículo también, porque es muy interesante. Porque la fe está basada en nuestro conocimiento. Entonces, los apóstoles, en un principio, cuando le dijeron esto al Señor, seguramente se imaginaron que el Señor iba a venir y iba a imponer las manos a cada uno de ellos y ya le iba a aumentar la fe. Pero el Señor no hizo eso. El Señor lo que le hizo fue darle el conocimiento de lo que ellos podían hacer por la fe. Dice, la respuesta fue esta. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, ellos tenían que saber, el conocimiento es la base de nuestra fe y no cualquier conocimiento, sino el conocimiento de la palabra del Señor. Porque en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice lo siguiente, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz que está respaldada por el poder del Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que hace que la fe nazca en nosotros, porque nosotros venimos de un ambiente, de un medio ambiente completamente contrario a la fe, en un medio ambiente donde desde pequeños estamos acostumbrados a oír palabras como no se puede, es imposible, eso es muy difícil, tú no puedes hacer eso, y tantas cosas y tantas variantes de la misma cosa. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Entonces, tenemos nuestro subconsciente lleno de todas esas cosas. Vamos a leer, dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, si nosotros creemos en Cristo, pero no renovamos nuestro entendimiento, no renovamos nuestra manera de pensar, no renovamos nuestra manera de ver el mundo, no la cambiamos por la manera como Cristo ve el mundo, la manera como Dios ve el mundo, y entonces nosotros no vamos a avanzar, no se va a manifestar en nosotros nada, porque dice, dice, porque tenemos que hacer esto para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para vosotros. Es importante que entendamos esto. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente para poder entender, para poder comprender los propósitos de Dios, para poder llegar a la estatura de la fe, para poder que se cumpla en nosotros esas promesas de que al que cree todo es posible. Al que si dijéramos a ese sicómoro, apártate y échate al mar, nos obedecería. Para llegar ahí, para mandar a los vientos y al mar que enmudezca, que se callen, que se vaya esa tormenta, tenemos que llegar allí y tiene que ser solamente con una renovación de nuestro entendimiento. Ahora, este es algo que no lo va a hacer Dios. Esto es algo que nos corresponde a nosotros hacerlo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Dice, renovaos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que transformarnos. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer con la ayuda del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que ser protagonistas de esa actividad, de ese trabajo. ¿Y de qué manera lo podemos nosotros renovar nuestra mente? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar a nuestro alrededor. Y el cambio
comienza por nosotros y empieza en nosotros y por nosotros. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer, nos tocó nuestro corazón y nos llamó. Ahora nos corresponde a nosotros soltar toda la basura de este mundo que tenemos para seguir a Cristo. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Es cosa que nosotros tenemos que hacer, pero hay que pagar un precio por eso. Hay que pagar el precio de sacar de nuestra vida todo lo que es de este mundo. Dice que el que se constituye en amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros no podemos tener un pie en este mundo y un pie en el reino de los cielos, porque Dios no lo va a aceptar así. Nuestro Dios es un Dios celoso. Entonces Dios está viendo a nosotros nuestro comportamiento, está viendo nuestra manera de actuar, está viendo todo nuestro proceder. ¿De qué manera nosotros podemos comenzar esa renovación? Esa renovación la vamos a comenzar, como dice acá, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que empezar a leer la palabra del Señor, no para salir del paso, no para cumplir con algo, no, sino para que esa palabra forme parte de nosotros, para que esa palabra pase de aquí de la mente, de aquí del entendimiento a nuestro corazón. Y para eso tenemos que ayunar porque el Señor nos dé revelación, orar porque el Señor nos dé entendimiento, levantarnos de madrugada para que el Señor nos ilumine y nos dirija y el Espíritu Santo nos revele sobre las Escrituras. Nosotros tenemos que hacer todo ese proceso para que la palabra de Dios se forme, se haga carne en nosotros. Mientras la palabra de Dios no se haga carne en nosotros, mientras la palabra de Dios no forme parte de nuestra vida, que fluya a través de nosotros. Pero en la mayoría de las personas no fluye la palabra de Dios. En la mayoría de las personas lo que fluye son los malos pensamientos, los pensamientos impuros, los pensamientos de pecado, de malicia, de egoísmo. Pero nosotros hemos sido llamados para que en nosotros fluya la palabra del Señor, para que nosotros estudiemos la palabra del Señor, para que se haga parte de nuestra vida, se haga carne en nosotros. Ese es el secreto para que en nosotros se cumpla el poder de Dios fluya a través de nosotros, que nosotros hagamos de la palabra de Dios nuestra palabra, que nosotros nos la comamos. Entonces dice la palabra de Dios sea nuestro alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que nosotros prestemos atención a la palabra. Hoy en día la mayoría de la iglesia tiene la palabra de Dios en descuido y eso se ve como resultado por la posición como la iglesia está. La iglesia está mundana, descuidada, distraída, metiendo prácticas mundanas dentro de la iglesia, irrespetando el templo, andando sin temor de Dios y haciendo prácticas que no son bíblicas. Entonces, y eso es la causa de eso es porque se ha dejado de lado el estudio, el escudriñar la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Filipenses 4:8. Es importante esto. Tenemos que renovar nuestro pensamiento de tal manera que lo que hay en nuestra mente sea todo lo puro, todo lo santo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo en lo que hay virtud, en todo lo que agrada a Dios, en todo lo que agrada al prójimo. Esto, si no pagamos el precio, pero para esto hay una cosa muy interesante, tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, tenemos que morir a nuestros propósitos, a nuestros planes, a nuestras metas, y tenemos que sustituir todo eso por las metas de Dios. Todo eso por Cristo, por conocer a Cristo. Así como dijo el apóstol Pablo, que todo lo tenía por basura, todo lo que él sabía, todo lo que había conocido, todo lo que lo tenía por basura, con tal de conocer a Cristo. Y por eso Cristo se manifestaba de una manera tan poderosa en la vida de Pablo y el Señor lo usó de una manera tan extraordinaria para llevar el Evangelio a tantos sitios. Es importante que nosotros entendamos esto. Hay que pagar un precio. El reino de los cielos nos va a costar todo. El reino de los cielos no es gratis. El reino de los cielos costó la sangre, el sufrimiento, la vida de Jesucristo. Y a nosotros nos cuesta el llamado. A nosotros nos corresponde dejarlo todo atrás para seguir a Cristo. ¿Qué dejar todo atrás? Dejar el mundo y dejar todo lo que sea contrario
a Dios, a su palabra, a su voluntad y a su mandamiento, a dejarlo atrás para seguir a Cristo. Eso es lo que Dios pide de nosotros, dejar todas esas cosas atrás. Mi nombre es Fernando Renaud. Tengo más de 45 años enseñando, estudiando la palabra de Dios. El Señor me ha dado que escriba más de 25 libros. Está en Amazon. Voy a dejar un link si alguien está interesado en profundizar más sobre las cosas espirituales. También le animo a que sea parte de compartir la palabra del Señor al mundo entero, tan sencillo como dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. De esa manera, esta plataforma va a mostrarle este video a más personas en el mundo entero y usted tendría parte con eso. Voy a dejar unos videos acá que son de mucha profundidad, de mucha enseñanza espiritual, muy interesante. Dios te bendiga y Dios te guarde.